Buenos días, esta mañana le doy la bienvenida al neurólogo Jorge Salazar, quien nos platicará del infarto cerebral, cómo prevenirlo y los tratamientos actuales. Hola doctor, gracias por acompañarnos. Doña Elena, muchas gracias por la invitación a usted, a todo el equipo, excelente equipo de CIPSE Noticias y a la gente allá en casa. Es un gusto. Presumo. Gracias, Es un doctor. gusto. Oiga, ya estábamos hablando antes de entrar al espacio del infarto cerebrovascular, Es correcto. que lo escuchamos cada vez más frecuentemente, pero es porque ahora vivimos más años. Es correcto. Bueno, el 29 de octubre se conmemora a nivel mundial el Día de la Lucha contra el Evento Cerebrovascular o el Día Mundial de la Concientización contra el Infarto Cerebral. Técnicamente los médicos le llamamos evento cerebrovascular o en latín ictus. Ictus significa golpe, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una enfermedad que cada vez vemos con más frecuencia en el mundo, no es solo un problema de México, se habla, hay cifras, yo creo que la cifra exacta no la vamos a tener nunca, pero se habla de que en el mundo cada año hasta 15 millones de personas pueden sufrir de un ictus. Y según datos oficiales en México, se estima que 1 de cada 6 mexicanos en algún momento de su vida puede tener esta enfermedad. ¿Qué lo produce? ¿Por qué vemos más casos? ¿Por qué lo vemos cada vez en gente más joven? Que eso a mí me ha tocado verlo. O sea, yo he visto que en los últimos 10 años normalmente veíamos estos casos en personas arriba de los 60 años y ahora no es raro encontrar gente de 50 años con un infarto cerebral. ¿Qué es el infarto cerebrovascular? Básicamente son un conjunto de signos y síntomas por un daño cerebral a consecuencia del daño, como su nombre lo dice, vascular, de los vasos del cerebro. Es decir, las arterias y las venas que irrigan, o sea, que le dan vida a nuestro cerebro y a nuestra médula espinal, pueden de alguna manera comprometerse la circulación cerebral. ¿Por qué? Porque se rompe una arteria y entonces hablamos de un derrame, o porque se ocluye ese vaso sanguíneo y hablamos de un émbolo o de una trombosis. Ok, pero y también el daño es parecido, pero Sí. mi pregunta es, Sí. ¿cuándo es un coágulo? Sí, Okay. sí. Cuando es un coágulo o trombo, Okay. se ocluye la arteria, entonces no le llega sangre al cerebro. No corre la sangre No como circula adecuadamente adecuadamente y el cerebro es extremadamente vulnerable a la falta de oxígeno y de glucosa, que son dos elementos que la sangre le lleva a nuestro cerebro. Sin ellos, el cerebro se daña de manera irreversible. Entonces, ¿qué sucede? Se ocluye la arteria por un trombo, se produce el infarto cerebral y toda la zona alrededor del área del infarto, que se llama zona de penumbra isquémica, se inflama. ¿Sí? Pero ese tejido que rodea al área que ya se dañó de manera irreversible, la podemos rescatar con un tratamiento. Y de esa manera podemos limitar el daño. ¿Qué sucede? No solo es una causa de mortalidad, muchos pacientes pueden fallecer por un derrame o por una embolia, sino que también pueden quedar con secuelas permanentes. No es infrecuente ver gente joven, ¿no?, que ha dejado de trabajar por esta enfermedad. Decía usted que la rapidez con la que se atienden estos eventos permite la recuperación del paciente. Es correcto, es fundamental. Cuando tú logras documentar, en el caso de los infartos isquémicos, los que se deben a la oclusión de la arteria, a la formación de este coágulo o trombo, es muy importante determinar los síntomas, cuándo empezó. ¿Por qué? Porque si esto ocurre dentro de las primeras 4:30 horas, podemos ofrecerle un tratamiento. Hay varios tratamientos, muchos son intravenosos, o sea, se ponen a través de un catéter, se les inyecta una sustancia química que se llama un trombolítico, o puedes entrar con un catéter y hacer una trombectomía, o sea, extraer el trombo directamente, ¿sí? Y esto depende mucho del tiempo en el que tú puedas determinar que ocurrió el infarto cerebral. Porque si pasa mucho tiempo, ya el daño es irreversible. Lo que buscas es rescatar esta área que está sufriendo por la falta de oxigenación. ¿Cómo te das cuenta de que estás sufriendo? Los síntomas habituales de ambos tipos de infartos son la imposibilidad de poderse comunicar, no pueden hablar, quieren hablar y no pueden, o de comprender. Puede haber dolor de cabeza en el caso de los derrames, pero un dolor de cabeza muy intenso, con náusea, con vómitos, que no mejora con nada. La pérdida de la conciencia, la presencia de crisis convulsivas y la debilidad de un brazo o de una pierna
de manera súbita. Habitualmente el cuadro más típico es el isquémico, el que es por un trombo. El paciente llega, no puede hablar, de manera súbita deja de hablar, empieza a articular mal las palabras y pierde la fuerza en la mitad del cuerpo, no puede mover el brazo y la pierna. Muchas veces cuando despiertan ya tienen el evento y es difícil establecer a qué hora se inició. Ok, pero ahora la inteligencia artificial permite darle velocidad a estos diagnósticos. Es correcto. El tiempo es cerebro, es una frase que utilizamos en México y en otros países, time is brain. Si nosotros logramos determinar el momento exacto, podemos acortar los tiempos y poder ofrecer un tratamiento adecuado a estos pacientes. La inteligencia artificial está permitiendo hoy en día integrar los datos clínicos con los estudios de imagen y poder determinar de una manera más temprana y de una forma precisa en qué momento ocurrió el infarto. Hay unas aplicaciones que utilizan este algoritmo que le llaman el machine learning, que es el aprendizaje automático. Entonces integran estudios de imagen del paciente, los comparan con otros y los datos clínicos que tiene ese paciente. Y entonces de una manera precisa pueden determinar, esto todavía se está validando, pero hay avances significativos. Nos va a permitir en un futuro no muy lejano, de hecho ya se hace en algunas partes del mundo, determinar la hora exacta en que ocurrió el infarto. Y eso hace que un médico especialista como usted pueda decidir qué tratamiento va. Es correcto. Y los resultados que pueda tener Es un correcto, paciente. así es. Y además la empatía, porque no solamente afecta al individuo, afecta a toda la familia. Sí, claro. Cuando alguien surge un EBC y todos tenemos algún conocido, ¿verdad? Sí. No solo se pone en riesgo la vida, sino que puede afectar la funcionalidad de la familia, ¿no? Doctor, Sí. ¿qué debemos hacer para evitar un síntoma como este, un evento como este? Definitivamente el camino no es solo tratar, que esa es una parte de la atención que tenemos que darle a los pacientes, sino la prevención. Siempre será mejor la prevención. La mala alimentación, la obesidad, la falta de ejercicio, los malos hábitos como el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo y desde luego el estrés, que eso está medio difícil, ¿verdad? ¿Cómo evitar el estrés? De Haciendo alguna ejercicio. manera pueden desencadenar este tipo de enfermedades, ¿no? Y hay otros que no podemos modificar, como son el aumento de la esperanza de vida. Vivimos más años y somos más, pero sí podemos hacer mucho, ¿verdad? Porque sí se ha demostrado que el consumo de ciertos alimentos, el control del peso, la práctica regular del ejercicio, el tratamiento de enfermedades como la diabetes y la hipertensión de manera adecuada reducen el riesgo de estas complicaciones. Y iría un poquito más a futuro, no solamente puede dejarte con secuelas, es una causa también incluso de demencia. Después del Alzheimer, la segunda causa de demencia más frecuente es la cerebrovascular. Y hoy en día no es frecuente que lleguen pacientes con síntomas parecidos al Alzheimer y que en realidad sufrieron de un evento cerebrovascular. O sea que hay que tener cuidado porque cada vez decía usted también hace un momento que personas más jóvenes, es decir, Correcto. de los 50 años presentan estos eventos. Sí, definitivamente. Yo cuando empecé a ejercer la neurología en Yucatán, hace ya algunos años, no tantos, no tantos, Pocos. pero lo veíamos en mayores de 60, 60. Hoy en día tengo pacientes de 52 años con un infarto cerebrovascular y mucho tiene que ver con los malos hábitos, ¿no? Doctor, Sí. sus números para que si alguien lo quiere localizar Claro pueda que sí. hacerlo. Estamos ubicados en la Clínica Pensiones, en el consultorio 101. Ahí estamos para servirles con muchísimo gusto. Gracias, doctor. Como siempre, es un placer conversar con usted. Elena, un gusto, como siempre. Aquí aparecen también los números del doctor. Vamos a pausa, quédese con nosotros. Tenemos más CIPSE Noticias más temprano. Volvemos.